La República Islámica de Irán, uno de los países con la más tensa, con la más grande y el más grande resentimiento y odio por parte de Estados Unidos. Un país el cual siempre nos es pintado como tiránico, atroz, una dictadura, sumido bajo el dominio de los ayatolas que oprimen a las mujeres y las fuerzan a usar el velo musulmán. Uno de los grandes rivales y sin duda alguna miembro honorario de la lista negra de Estados Unidos. Pero hoy viajaremos un poco hacia el pasado. Hoy viajaremos a la época en la que, aunque ustedes no lo crean, Estados Unidos e Irán no eran enemigos, es más, eran aliados. Pues más, debería decir que Irán era lacayo de Estados Unidos, ya que hubo una época en la que estos dos países que hoy en día se odian tanto eran mejores amigos, y esa época fue bajo el gobierno de el Shah, la época del Shah en Irán. Pero esta época llegó a su fin en 1979, gracias a un hombre que es el responsable de la actual tensión entre Estados Unidos y el Estado judío de Israel en contra de Irán. Este hombre era el clérigo Ruhollah Khomeini, el hombre al que la historia recordaría como el Ayatollah Khomeini, y el hombre que encabezaría la revolución iraní de 1979, que es lo que hablaremos el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos de este tema: la revolución iraní del Ayatollah Khomeini. Bien, comencemos. La Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos este conflicto, pero apuesto a que pocos sabemos lo que ocurrió en Medio Oriente. Eran enormes los rumores de que en el interior de la nación de Irán, el monarca planeaba unirse en algún momento a los nazis o a las potencias del eje. Estados Unidos y Gran Bretaña, al escuchar estos rumores, no estaban nada contentos, ya que Irán era un punto clave para abastecer a la Unión Soviética de armas y de demás recursos para combatir a los nazis, uno de sus grandes aliados. Por lo cual decidieron establecer un nuevo monarca, uno leal a sus objetivos, y este hombre fue Mohammad Reza Pahlavi. Este hombre fue puesto durante la guerra con el apoyo de los aliados, permitiendo que los británicos siguieran mandando alimento a la nación soviética. Al acabar dicho conflicto en 1945, la pobreza agobiaba a la nación árabe. Una gran inflación y gran escasez de recursos básicos sacudían al país. Y fue bajo estos aires y bajo el gobierno del Shah y con los aires de la Guerra Fría que se fundó el Tudeh, una organización de trabajadores y obreros que exigían reformas sociales y económicas para mejorar su situación y la situación de Irán. Pero en 1945 el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, firma un acuerdo de cooperación mutua con el Shah Mohammad Reza Pahlavi en el ámbito militar de las Fuerzas Armadas iraníes para frenar al partido Tudeh y por lo tanto frenar el socialismo en Irán. Esto al ver la formación de dicho partido. En febrero de 1945 ocurre un intento de asesinato en contra del Shah en la Universidad de Teherán, lo cual le da el pretexto perfecto al gobierno para perseguir al Tudeh y a todos los socialistas de Irán. En 1949 un joven clérigo musulmán, nacido en 1902, de nombre Ruhollah Khomeini, inicia sus estudios y se gana el grado de Ayatollah. Ya en la década de 1950, más precisamente en 1951, el primer ministro de Irán, Mohammad Mossadegh, tomó una decisión muy radical que le terminaría costando muy caro y que sería antesala de lo que estaría por venir. El primer ministro Mossadegh decide nacionalizar la empresa británica de petróleo que se encargaba de extraer el petróleo de Irán. El Reino Unido y Estados Unidos, al ver que Mossadegh emprendió tan radical y fatal idea en contra de sus intereses, decidió hacer algo al respecto. Primero decidieron manchar su imagen al decir que Mossadegh era un pobre anciano que no razonaba correctamente y que sus ideas eran disparates, que se había vuelto completamente loco o que estaba siendo pagado por la Unión Soviética.
Al ver que Mossadegh no desistía de su idea de nacionalizar el petróleo, decidieron apoyar un golpe de estado y derrocar al primer ministro. Esto hizo que el poder recayera completamente en el Shah Reza Pahlavi, leal completamente a los intereses de Estados Unidos y de las potencias. En 1957, Estados Unidos apoya, financia y entrena a los agentes y a los miembros de la que sería la Agencia de Seguridad del Shah, encargada de perseguir a todos sus enemigos, desde los miembros del partido Tudeh hasta los simpatizantes de Mossadegh. Esta organización de inteligencia que aterrorizaría dicho país se llamaría la SAVAK. En 1961, Ruhollah Khomeini se convirtió finalmente en ayatollah, el rango más alto de la religión islámica, y el Shah realizó las reformas conocidas como la Revolución Blanca. Estas reformas estipulaban, entre muchas otras cosas, la enorme occidentalización de Irán, impidiendo el uso de velos y destacando muchas de las costumbres islámicas propias de un país de Irán, cosa que hizo enojar a muchísimas, pero muchísimas personas, entre ellas el ayatollah. Khomeini, por lo tanto, comenzó a hacer diversos comunicados donde acusaba al Shah de ser una marioneta de Estados Unidos y de Israel, y llamó a los musulmanes, no solo de Irán, sino de todo el mundo, a enfrentarse a Estados Unidos y a Israel. Esto causa que en 1963 el ayatollah sea encarcelado, lo cual causa grandes sublevaciones o rebeliones en el país, en el favor de Khomeini y en contra del Shah. El Shah, la SAVAK y todo su ejército inician a reprimir a dichas manifestaciones. Buscando pacificar al país, el Shah poco tiempo después libera al ayatollah, pero es enviado al exilio. Finalmente, en 1977, el ayatollah seguía animando a la revolución desde Bagdad, capital de Irak, pero el Shah exigió al líder de aquella nación, el general Saddam Hussein, que expulsara a Khomeini. Este no tuvo más opción que irse hasta Francia. Los Estados Unidos de América seguían brindando su apoyo al Shah de Irán, ya que Irán era una pieza clave para sus planes, no solo por el petróleo, sino que Irán sería un lugar estratégico, un lugar clave para instalar una base en caso de una posible confrontación con la Unión Soviética. Pero incluso el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, empieza a visualizar muy difícil la situación del Shah, y más aún cuando el hijo del ayatollah Khomeini es asesinado en Irán, lo cual ocasiona un montón de protestas en contra del Shah y en contra del gobierno. Mohammad Reza Pahlavi, al ver esto, decreta la ley marcial y prohíbe todo movimiento pro-revolucionario, y manda a la SAVAK a detener a los manifestantes. Estos empiezan a asesinarlos, lo cual ocasiona una matanza de 4.000 personas, lo cual es rememorado en Irán como el Viernes Negro. Pero entonces no pasaría mucho para que empezaran a haber muchas más protestas, tantas que ni la SAVAK, ni el ejército, ni nadie podría contenerlas. Todo Irán empieza a marchar al grito de "hay que quemar al Shah". Viendo muy difícil sostener al gobierno monárquico de Irán, el presidente Jimmy Carter decide abandonar al Shah. Y por lo tanto, al verse solo, sin apoyo de su gran aliado, decide abandonar Irán el 26 de enero de 1979. Tras esto, el presidente Jimmy Carter de Estados Unidos coloca un nuevo hombre en el poder. Este es Shapur Bakhtiar, un nuevo primer ministro. Este permite el regreso del ayatollah Khomeini desde Francia a Irán. Al llegar, el ayatollah Khomeini es recibido por nada más y nada menos que 3 millones de personas. Y no tardaría mucho en deponer a Shapur y reemplazarlo por Mehdi Bazargan, un hombre más leal a sus ideales. Y es así que con el Shah fuera y con Khomeini en el poder y su primer ministro, se instala el 11 de febrero de 1979 la República Islámica de Irán, la cual su constitución y leyes se basan en los preceptos y leyes del Corán y de la religión musulmana en general. El Shah terminaría recibiendo asilo en Estados Unidos, México y muchos otros países y moriría año y medio después. Mientras que el ayatollah Khomeini continuaría gobernando Irán por un par de años hasta su muerte. Pero esto no acabaría aquí. Tras la revolución, varios estudiantes irían a tomar la embajada estadounidense, lo cual ocasionaría una de las más grandes crisis diplomáticas de toda la historia, la retención de los rehenes de la embajada de Estados Unidos. Pero además, los problemas para el ayatollah Khomeini no acababan aquí, o no, la que tal vez sería su más grande y dura prueba, lo que pondría en peligro todo lo que había construido apenas estaba por venir en su vecino del norte, Irak, ya que tan solo en un par de años
el líder de aquella nación, Saddam Hussein, no tardaría en atacarlo y en poner en riesgo toda la revolución. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Este tema a mí de verdad me encanta. Es algo polémico porque muchos pueden pensar que Irán está bien con el Shah, pero pues podemos ver que no. De hecho, algo que me faltó mencionar es que el Ayatollah regresó la libertad de prensa, disolvió la SAVAK y liberó a 20.000 presos políticos que tenía el Shah. Y pues aquí podemos ver toda la gran influencia que tiene Estados Unidos, desde la operación Ajax, con la que derrocaron a Mossadegh, hasta cómo trataron de detener a Khomeini, para instaurar a un líder leal a sus objetivos, que en este caso era el Shah. Bueno, dejen en los comentarios ustedes qué opinan de esta revolución, qué opinan del Shah, de Khomeini. Si les gustaría que hiciera algún video hablando específicamente de la crisis diplomática, o hablando sobre la guerra de Irak-Irán, o una biografía ya sea del Shah o de Khomeini. Suscríbanse para no perderse de ningún video, activen la campanita de notificaciones y no se olviden de seguirme también en mi página de Facebook. Un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.